Bueno, el programa ya se acerca a su recta final y de norte a sur no puede acabar sin las Márquez. Están con nosotras Camila Márquez, que viene directa desde Ecuador, y Karen Márquez, que viene... Bueno, Camila viene desde Bogotá y Karen viene desde Ecuador, perdonadme. Para hablarnos un poco de las diferencias en el trato al cliente entre sus respectivos países y España. Bueno, ¿cuáles son estas diferencias que habéis percibido durante los 6 meses que lleváis aquí? Pues, a ver, ¿quién empieza? Pues bueno, a ver, creo que depende del sector, del lugar donde entres a comprar algo, te atienden bien o te atienden mal. Creo que eso sucede alrededor del mundo. O sea, es lo mismo en mi país que aquí, pero sí creo que dependen también, o sea, que la diferencia está en las respuestas que te dan. Por ejemplo, yo aquí, pues gracias a Dios no he tenido ningún problema serio, pero sí, por ejemplo, de unas medias, algo de cambiar, alguna cosa sencilla, ¿no? Y cuando vas, normalmente te preguntan la razón, tú llevas el ticket y se acabó la factura y puedes cambiarlo normalmente, ¿no? Y si no puedes, te dan como el dinero, el valor en una tarjeta. O sea, es algo que sucede aquí o allá. Pero, por ejemplo, lo que yo sí puedo notar es que en Ecuador una vez me pasó, tuve una experiencia y fuimos a reclamar y la jefa de esta chica bajó, porque estaba en la planta alta, bajó a llamarle la atención a la chica. Entonces, a decirle que no, que el cliente tiene la razón y la pobre se sentía ya hasta humillada. Entonces me dio muchísima pena porque al final yo no quería que humillen a la pobre muchacha, es una empleada, igual que todos, ¿no? Y en este caso pues pasó esto, no sé al final si pasó algo con la muchacha, pero nosotros quedamos contentos con nuestra respuesta, a pesar de que las formas de la jefa con la empleada no fueron las correctas. Pues yo he visto también una diferencia muy grande, sobre todo en el tema de los derechos que tiene el consumidor acá, por ejemplo, cuando tú compras ropa. En Bogotá, si tú compras ropa y salió defectuosa, es muy complicado el cambio, te ponen muchas quejas, no sé qué. Si compras ropa en promoción, no tiene cambio. Aquí sí, si tú compras ropa en rebajas, igual tienes un tiempo para cambiar. En ese sentido, aquí hay más derechos para el consumidor. Pero también veo que en Colombia hay más servilismo, es decir, el cliente siempre tiene razón, como dice Karen, entonces los que están al frente del mostrador siempre tienen que estar sonrientes, no pueden decir ni levantar un poquito la voz, ni nada. Aquí en España sí veo que la gente es un poquitico más respondona, se trata más de igual, por eso digo que no sé qué es, no es que uno sea mejor que el otro, simplemente son formas diferentes y los dos extremos pueden llegar a ser malos. Exacto. Pero sí hay una gran diferencia en el trato al consumidor. Sí, sí. ¿Y cuáles son estos sectores que comentas los que se da peor trato o mejor trato en Ecuador? Pues bueno, en mi caso sucedió en un supermercado, que es lo normal, ¿no? Porque ahora está este nuevo método de trabajo en los supermercados, que no solamente eres cajero, sino que un día eres cajero, una semana eres cajero, la otra semana atiendes el mostrador, la otra semana vas y haces la paquetería, o sea, para rotarlos en todas las secciones y también para usar menos personal, creo yo. Entonces, claro, es muy complicado para una persona que estaba en paquetería o de mostrador venir a la caja, porque realmente te toca aprender y entonces hay gente demorada y está pues largas colas. ¿Y qué pasa? El jefe baja y dice apúrese, o qué es que le pasa. Entonces ahí, por ejemplo, lo podemos ver un ejemplo muy claro de esta cuestión, ¿no? De que estás en el supermercado y al final le llaman la atención al pobre cajero cuando pues recién está aprendiendo, en ese caso, por ejemplo. Pero yo no he visto a alguien que lo despidan por esto o sea, frente a mí no ha pasado. He escuchado casos que sí, hay gente que cuando no se llevan bien con los clientes los despiden, por ejemplo, o las personas, a los empleados, algo que para mí ya es otro nivel. Pienso que si hubiera alguna discusión, por ejemplo, escuché alguna vez de un caso de una persona especial con discapacidad que trabajaba en un supermercado y que le había faltado el respeto a un cliente, pero vamos, que no es que debes despedirlo, sino considerar qué sucedió y por el estado de esa persona un poco analizar la situación, ¿no? Pero bueno, también depende de las leyes de defensoría al consumidor que existen en cada uno de nuestros países. En la mía, por ejemplo, está muy puesto esto de que no contra la publicidad engañosa, o sea, si siente alguien que está engañado por la publicidad, puede ir a la Defensoría del Pueblo a denunciar la situación. Entonces, y bueno, claro, te toca seguir un trámite engorroso, pero al final puedes encontrar la solución. Sí, digamos en Colombia me acuerdo un caso muy sonado y lo comparo con una experiencia que tuve aquí y fue que una persona compró un tiquete de avión y lo compró por error, en el momento lo compró en un día que no era y llamó enseguida a Avianca, que se llama la aerolínea colombiana, y no pudo cambiarlo. El hombre empezó un trámite y lo ganó y la aerolínea tuvo que pagar una suma bastante grande por multa. Aquí me pasó lo mismo con Vueling y yo llamé y enseguida ellos me cambiaron sin ningún problema porque se dieron cuenta que había sido un error humano, cosa que allí no me hubiera pasado. Entonces sí, pues veo la diferencia aquí, que tratan un poco mejor al consumidor en ese sentido. En vuestros países sois más suaves en el trato que en España, eso lo sabemos, pero ¿crees que los colombianos a lo mejor preferirían dejar esas servidumbres a un lado y ver más reconocidos sus derechos? Por ejemplo, lo que comentábamos de la aerolínea o de la ropa.
Sí, igual yo creo que en cierto modo eso refleja también la igualdad que pueda llegar o no a haber en una sociedad. Somos una sociedad bastante desigual, entonces ese servilismo y eso no aporta nada, es como una forma de discriminación bastante sutil. Si la gente igual pudiera tener más derechos sería mejor, pero también que la persona que esté detrás de la barra pueda hablar sin tener miedo de que el consumidor te vaya a acusar o que puedas perder tu trabajo por no sonreír en el momento de atender a alguien. Entonces sí debe haber como más equilibrio en ese sentido. Yo creo básicamente que debe considerarse tanto al consumidor como a la persona, al empresario que está, o sea, a la persona que está en el mostrador. Yo creo que para eso también, tanto como las personas naturales tienen que conocer sus derechos del consumidor, como las otras personas tienen que recibir formación en atención al cliente, que creo que es algo de lo que los colombianos nos pueden dar fe, porque todos los colombianos te ofrecen un cafecito cuando entras, te ofrecen alguna cuestión que sea pues llamativa para que vayas a comprar su negocio y te atienden bien, la mayoría de los que yo conozco que están en Ecuador. Pero por ejemplo hay muchos ecuatorianos que les falta eso, que entras al local y de pronto te dicen, ¿qué quiere? Y, o sea, ya, va a ver, es tu local, me estás vendiendo a mí, de esto tú comes. Y al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de que siempre nosotros estamos dándole algo a alguien. Cuando trabajamos nosotros estamos dándole un producto a alguien y esa otra persona se convierte en el consumidor. Entonces básicamente es eso. Yo recuerdo que hubo un tiempo en un canal de televisión que estaba el defensor del espectador en un programa. En un canal de televisión analizaban todo el noticiero, analizaban todos sus programas y defendían al consumidor que escribía sobre críticas de ese mismo programa, algo que me pareció fantástico. Duró solo 2 meses, fue una pena, pero ahí nos dimos cuenta pues, de que existen estos programas para poder defender al consumidor desde la propia empresa, algo que para mí también está muy bien. Seguro que vosotras conocéis a algún amigo en vuestros países que sea dependiente, por ejemplo. Cuando ya entras a trabajar en un puesto de estos de cara al público en vuestros países, ¿ya estás hecho la idea de que como a algún cliente no le guste, puede acabarse? Sí, y más que nada se me viene a la mente lo que dices, alguien que conocí. Normalmente estos dependientes, por ejemplo, trabajando en ropa, como les pagan por comisión, ellos se ven, pues tienen mucha presión, porque tienen que competir entre ellos mismos para poder conseguir a un cliente. Y muchas veces el cliente se da cuenta que el trato que te dan es apresurado porque detrás se esconden muchas otras cosas. Normalmente esta gente no tiene tiempo ni para dormir ni nada porque le pagan es dependiendo de lo que venda. Entonces son muchas presiones que se les juntan a la vez y sí, ellos saben que tienen que tener una cara bonita. Desgraciadamente las chicas deben ser lindas, deben ser sonrientes, flacas, delgadas y ser carismáticas. O sea, hay que prepararse para ello, no es para todo el mundo allá. Exacto. Y también, por ejemplo, ahora que dices lo de la cuestión de la competencia en los transportes, que nosotros, ¿quién no consume transporte? Al final, todos nos subimos a un bus, a un metro, y allá en Ecuador pasa, ya no tanto ahora, pero pasaba, muy a menudo, todavía pasa, que los buses compiten por quienes llegan primero, por quién llega primero. Entonces es una desesperación para el pobre cliente que se sube pagando y se sube pensando que va a ir tranquilo. Vemos buses que se suben la acera, otras personas que terminan muertas, todo por esta carrera de llegar primero. ¿Por qué? Porque ganan muchísima más comisión de la gente pues, que tiene los buses. Algo que es muy peligroso al final y no tienes cómo defenderte porque como son cooperativas, vas y denuncias el caso, pero es muy engorroso todo. Se llama la guerra del centavo. Exacto. La pelea por el centavo. Y el caso de las denuncias normalmente sí deberían funcionar, sin embargo a la gente le parece demasiado engorroso porque es mucha burocracia, hay que ir a tal sitio, se puede demorar hasta 3 años, la gente prefiere no poner el reclamo y se queda en eso. Exacto. Bueno, pues siempre es un placer hablar con vosotras, pero el tiempo es limitado y pues tenemos que dejarlo aquí por hoy, pero seguro que estamos con vosotras en otro programa próximamente. Muchas gracias. Gracias, Judith. Bueno, pues nos vamos un minuto a publicidad y volvemos con el suculento pincho que han preparado en Bodeguilla Iturriaga para nosotros. No se vayan.